Hola, muchas gracias por visitar el canal. Queremos resolver ahora un ejercicio de calorimetría que dice así: se calientan balas de cobre cuyo calor específico es 390 joules sobre kilogramo Kelvin a 90 grados centígrados y luego se dejan caer en 160 gramos de agua a 20 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla es de 25 grados centígrados y nos preguntan cuál es la masa de las balas. Ilustrando un poco la situación, vamos a meter a las balas en un recipiente que tiene esa cantidad de agua. Las balas obviamente están más calientes, por lo que va a haber una cesión de calor de las balas hacia el agua, y al mismo tiempo el agua va a recibir una cantidad de calor, o mejor dicho, la misma cantidad de calor que la que proveen las balas. O sea, una sustancia cede calor, otra absorbe ese mismo calor, considerando por supuesto que el recipiente no permite flujos de calor desde o hacia el exterior. Eso es importante para poder hacer una aproximación. En la realidad es que generalmente los recipientes no presentan estas características adiabáticas. El recipiente tampoco recibe ni cede energía calorífica. Y el modelo que nos va a servir para cuantificar el calor está dado por la expresión Q, que es el calor que una sustancia se debe aceptar, es proporcional a la masa, al calor específico, que es una propiedad de las sustancias, y al incremento o a la diferencia de temperaturas. Ok, recordemos el calor, que está en Joule, o a veces se usa la caloría, la masa, que generalmente se usa el kilogramo, el calor específico, que suele medirse en Joule sobre kilogramo Kelvin, o a veces en Joule sobre kilogramo grado centígrado, aprovechando el hecho de que un incremento en grados Celsius también tiene la misma magnitud en Kelvin. Y el incremento de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Vale, consideración importante: si una sustancia cede calor, aquí voy a manejar como calor negativo, es decir, calor que está perdiendo la sustancia. Y si la sustancia absorbe calor, ese calor lo vamos a considerar positivo. Para el cobre, entonces el calor que está involucrado en el cobre va a ser la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final del cobre menos la temperatura inicial del cobre. En el equilibrio térmico, por supuesto que la temperatura final tanto del cobre como del agua va a ser la misma, simplemente vamos a indicarla como TF. Muy bien, la masa del cobre es nuestra incógnita y vamos a sustituir con la información provista. Entonces el calor involucrado en el cobre es la masa del cobre, que es incógnita, por el calor específico del cobre, que ya vimos que es 390 en las unidades requeridas, y temperatura final, que es 25, porque es un dato, y 90 grados, la temperatura inicial. Entonces aquí viene una consideración importante, que es la que estábamos explicando. Si es un calor que se está cediendo, entonces tenemos que considerarlo negativo. Okay, entonces eso significa que el calor del cobre es un calor que se está perdiendo, un calor negativo. Entonces con las operaciones mostradas tenemos que el calor del cobre va a tener una magnitud de 25.350 por la masa del cobre en joules. Muy bien. Para el agua, entonces el calor involucrado en el agua va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Para el calor específico del agua se tiene que eso vale 4186 joules sobre kilogramo Kelvin. Muy bien, entonces hacemos las sustituciones. El calor involucrado en el agua va a ser la masa del agua, que es 160 gramos, pero para kilogramo es 0.16. El calor específico del agua, que generalmente es un dato, vale 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y anotamos el incremento de temperatura, 25 menos 20 grados,
Este calor es calor que se está absorbiendo, por lo tanto va a ser positivo. Y nos va a dar 3348.8 joules. Muy bien, entonces por conservación de la energía, o en este caso por la cuestión también de equilibrio, que el calor que cede una sustancia es el calor que absorbe la otra. O sea, el calor que el cobre cede es el calor que el agua absorbe. Entonces, lo que tenemos para el calor del cobre, 25.350 por la masa del cobre es igual a 3.348.8, que es el calor que absorbe el agua. Entonces, nuestra única incógnita aquí es la masa del cobre. Entonces, al despejar, la masa del cobre va a ser igual a 3.348.8 entre 25.350, lo cual nos da 0.1321 kilogramos, es decir, 132.1 gramos. Muchas gracias por su atención, suscríbanse al canal.